Y de nuevo bienvenidos a este curso que comenzamos, al menos este primer trimestre. Hoy tengo que estar aquí porque dejé mi cacharro ese para pasar y no sé dónde anda, así que bueno, lo haremos manual. Entonces, nada, pues bienvenido, para mí también una alegría poder comenzar de nuevo pues, nuestro curso de Arte y Fe, ¿no? Este primer trimestre vamos a continuar donde lo habíamos dejado el curso pasado, ¿no? Entonces, hoy comenzamos una época que no es fácil y es quizá para nosotros la época pues, menos conocida y más difícil de ver, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora diremos alguna cosa, hoy es una presentación un poquito introductoria que espero pues, no aburriros mucho. ¿Por qué? Porque para poder entender luego lo que va a significar toda la pintura del siglo XIX y especialmente la del siglo XX, comenzando por las vanguardias y luego ya, pues después del cubismo, lo que nos dé tiempo, es muy, digamos, un cambio totalmente radical de lo que veíamos, ¿no? Por eso hay que ir muy poco a poco, porque es cierto que a partir de la Revolución Francesa, que es lo que hoy vamos a mirar, pues es algo muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ni la pintura sacra será dominante y el diálogo entre lo que podríamos llamar el arte y la Iglesia, que hasta este momento había ido de la mano, a partir de aquí se rompe, ¿no? Por eso es un mundo un poco difícil, pero a la vez muy interesante. Yo creo que vamos a meternos en un mundo realmente fascinante, que es el siglo XIX, el XX y lo que llevamos un poquitín del XXI. Por eso hoy la clase va a ser un poco una introducción muy general, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en definitiva el siglo XIX o lo que comienza el siglo XIX, pues vamos a ver que hay muchos movimientos, ¿no? Veníamos del barroco, conectábamos con el neoclasicismo, después pues hay el romanticismo, el realismo, el academicismo, luego vendrían las vanguardias con el cubismo, el fauvismo, en fin. Esto es verdad que es mucho de los historiadores del arte, ¿no? Es muy curioso que todo lo que va a partir del siglo XIX, pues vamos a ver, pues le van a poner nombres que acaban en ismos, ¿no? Y todo lo que acaba en ismo a veces es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque es algo muy peyorativo, ¿no? Entonces, prácticamente el siglo XIX, si tuviéramos que poner una fecha de cuándo se va a comenzar a redescubrir este siglo, pues va a ser sobre todo a partir de una exposición que va a hacer el Museo del Prado ya en los años 80, fijaros, y va a ser sobre la pintura del siglo XIX. Y hasta ese momento, pues prácticamente la pintura del siglo XIX estaba almacenada pues, en los depósitos de muchos museos. Había algunos que estaban pues, incluso en salas apartes, ¿no? Y va a ser a partir del siglo XX, de los años 70-80, donde pues, se va a ir recuperando un poco este tipo de pintura, ¿no? Hay muchos historiadores del arte que, claro, porque nosotros es muy complicado no hablar supeditados a lo temporal o al tiempo, pues que digamos que no ven con buenos ojos, incluso últimamente, pues estas grandes divisiones que hacemos del siglo XIX que iremos viendo en lo que sería pues, el romanticismo, luego pues, el impresionismo, el posimpresionismo, ¿no? Sino más bien se ve un poco como un hilo conductor para poder entender el diálogo con otro tipo de pinturas, ¿no? Esto es lo que nosotros también, incluso en el arte cristiano, vamos a intentar ver, ¿no? Y luego la realidad de la Iglesia, que va a ser una realidad, como veremos hoy, muy particular, ¿no? Por eso va a haber una ruptura entre lo que es todo lo que vamos a llamar el liberalismo, no el liberalismo económico, sino el liberalismo filosófico, que va a ser una ruptura realmente pues, con la Iglesia, como iremos viendo a partir del siglo XIX. Esto va a provocar que va a haber una auténtica, digamos, ruptura que llega hasta nuestros días. Por eso digo que es muy interesante este siglo que vamos a estudiar, porque es donde venimos y va a ser lo inmediatamente o culturalmente inmediato
a lo que estamos viviendo ahora en este momento. Por eso tenemos que romper, digamos, todo lo que hasta ahora hemos ido estudiando. Entramos en una nueva época para la Iglesia y para la fe, ¿no? Entonces, esto va a dar lugar a otro tipo de producción artística, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la pintura, ¿qué es? La pintura simplemente es la materialización, como hemos dicho muchas veces, de un lenguaje, de decir algo, ¿no? En un ámbito visual. Entonces, lo que vamos a ver hoy, que son pues, características pues, muy generales de la Iglesia, de la cultura del siglo XIX, lo que va a hacer el arte va a ser materializar visualmente lo que en esa época vamos a tratar, ¿no? Y por eso es muy interesante todos los esfuerzos. El Prado, por ejemplo, si vais, pues han abierto unas salas muy interesantes, como digo, a partir de los años 70-80 del siglo XIX, para intentar dialogar con otro tipo de pintura que es muy interesante. Hasta ese momento, el siglo XIX estaba ahí como enmarcado, casi como si fuera una etapa congelada, que era un poco, pues, que no tenía nada que ver ni con lo de antes, ni con lo de después, ¿no? Entonces, esto es muy interesante también, ¿no? Fijaros, una de las cosas que esto que llamamos el mercado del arte, que va a empezar con las vanguardias, ¿qué pasará? Pues fijaros que era muy poco dado y hoy día también seguimos sufriendo este tipo de, para mí algo muy negativo, de concepción, es que todo lo que es volver al pasado, pues se mira de alguna manera con mucho recelo y mal. Es decir, si uno expone y quiere la pintura del siglo XX, se pone del siglo XX sin querer, digamos, mirar hacia atrás. Y esto es lo que vivimos ahora. Cuando uno va a cualquier coleccionista de arte actual, pues ¿qué se compra? Lo que se está haciendo en estos días, en el presente. Entonces es muy, muy triste que incluso lo que está hoy de moda es eso, o sea, es vivir lo que hay en el momento presente. Entonces, lo anterior se ve como un poco peyorativo, ¿no? Los grandes coleccionistas, los grandes museos, pues ahora que están comprando, pues pintura contemporánea, ¿no? Y no se lleva, digamos, ese diálogo. En España, por ejemplo, pues incluso a nivel conceptual, como sabéis, pues prácticamente hasta el 20 pues está el Prado y a partir del 20 empieza el Reina Sofía. Hay otros museos que no, que van a intentar, a pesar de que, digamos, tienen colecciones, digamos, de arte contemporáneo en otro lado, pero sí que hay pues una mezcla un poco de todo, ¿no? En nosotros, como en muchos países de Europa, así sigue siendo que no se mezcla mucho, lo anterior se mira como un poco negativo, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Otra complicación que viene del siglo XIX, que nos cuesta un poquitín a partir del siglo XIX, es que va a responder mucho a concepciones filosóficas, culturales, literarias. Entonces no podemos entender, digamos, mucho la pintura sin esta gran revolución. Por ejemplo, qué sé yo, en España, pues el mismo Becker o cualquier otro, Espronceda, todos estos grandes literatos van a influir mucho en nuestra pintura. Y ahora veremos también el sustrato que hay de lo que va a ser la producción artística de este siglo por los grandes, digamos. Luego os enseñaré. De esto es verdad que en español hay muy poquito, por desgracia, muy poquito, ¿no? Incluso del siglo XX, a partir de las vanguardias, en España no hemos hecho a nivel de fe, pues prácticamente nada, ¿no? En esto sí que hay que decir que Italia pues tiene muchos libros escritos, tiene bastante, hay un esfuerzo muy grande en Italia por el diálogo entre el arte contemporáneo y la fe, ¿no? De hecho, en Nápoles, por ejemplo, hacen una especie de cada 2 años pues, de exposición de arte sacro que van haciendo sus catálogos, ¿no? En la misma Venecia, coincidiendo con la Bienal de Venecia, pues también hay algún intento, ¿no? En Madrid, hace poquito, ha surgido una fundación que se llama Lux, que lo hacen ahí en Claudio Coello, los dominicos, donde hacen también toda una especie de que es interesante, ¿no? De autores contemporáneos pues que han hecho unas salidas muy interesantes sobre arte contemporáneo y fe, ¿no? Entonces, es lo poquito que va viendo, ¿no? En Italia sí que está pues como muy estudiado este tema, en España
Por eso la bibliografía que vamos a encontrar, sobre todo a partir de las vanguardias del cubismo, sobre todo, pues en español hay muy poquito sobre arte sacro. No obstante, intentaré ir haciendo alguna traducción y os iré mandando algo por email para que también yo creo que hay cosas muy interesantes con diálogos. Hay un librito muy bonito que se llama El Sacro, que es un diálogo, unas entrevistas con grandes, sobre todo son italianos, ¿no? Estos escultores, pintores, historiadores del arte contemporáneos, y ellos van a dar su visión y son muy interesantes, ¿no? Y veremos hoy alguna cosa así muy general de cosas nuevas que se están haciendo, ¿no? Por comenzar, lo que sería un poco después de estas palabras, para no desanimarnos, yo creo que si hay un cuadro que puede marcar un antes y un después en lo que es esto que llamamos la cultura o el arte del siglo XIX, pues es este gran cuadro, pues que es muy conocido, ¿no? ¿Quién sabe de qué autor es? Delacroix. ¿No? Es un poco la libertad guiando, ¿no? Es un cuadro muy interesante, ¿por qué? Porque es todo en una manera, como decíamos, visual de lo que va a significar a partir del siglo XIX, ¿no? Este cuadro no hace referencia, como algunos creen, después de la Revolución Francesa del 69, sino a la Gran Revolución de 1830. Después de esa revolución, pues Delacroix va, digamos, a hacer este cuadro, que es un poco, digamos, la nueva esperanza y la nueva cultura que nacía en Francia, que va a ser un poco el centro de la producción artística, aunque no solo, sino de todo lo que es, digamos, la gran revolución hacia lo que es el liberalismo y la libertad, ¿no? Van a caer todas las clases, digamos, más potentes, y va a comenzar lo que llamamos, pues, el proletariado y las clases de la burguesía, ¿no? Entonces, esto es un cuadro muy alegórico de lo que vamos a encontrar en la pintura del siglo XIX como la cultura del XIX. Es muy interesante algunos personajes que iremos viendo. Desde luego, estos dos que vemos aquí, sobre todo este que está casi agonizando, que la está mirando a ella, pues es, digamos, esa idea de que merece la pena morir, pues, por el ideal de la conquista de la libertad, ¿no? Frente a tantas opresiones que habían vivido, y que en España, sobre todo, pues, en fin, tendremos este Fernando VII, que fue realmente, pues, un rey un poco nefasto también para nosotros, ¿no? Todo lo que es, digamos, todo ese absolutismo, pues es lo que va a representar un poco la caída después de Napoleón y todas esas cosas que van a venir, ¿no? Entonces, es como el ideal que merece la pena morir o dar la vida, precisamente por eso que llamamos la libertad, ¿no? Este autor, Delacroix, vemos que incluso la composición de los cuadros va a ser un poco distinta, ¿no? Es verdad que aquí va a comenzar, todavía hablamos hay una cierta perspectiva, ¿no? Es verdad que es un poco lineal, pero realmente cuando ya uno va a pasar el rodillo, vamos a tener que ir con el recogedor y la escoba para deshacernos de la perspectiva, va a ser después con el cubismo, ¿no? Cuando ya prácticamente, pues, vamos a romper todo tipo de perspectiva. Pero es verdad que es un cuadro muy piramidal, ¿no? El mismo Goya, veremos, va, digamos, a transitar sobre estos dos siglos, que es, pues, finales del XVIII, principio del XIX, con eso que Goya es muy difícil de encuadrar, ¿no? Porque él tiene cuadros neoclásicos, románticos y otra cosa que no podemos catalogar muy bien, ¿no? Entonces, porque era un genio. Y es verdad que por eso es muy difícil de catalogar en determinadas, digamos, categorías el arte del XIX, ¿no? Pero bueno, esto, como vemos, y si nos damos cuenta, toda esta parte de aquí es solo la ciudad y el vacío, esta gran diagonal que va a formar, pues, esta pirámide que va a estar con esta cuesta, y aquí vamos a encontrar, pues, toda la gente, ¿no? Lo cual es, digamos, algo muy interesante. Veremos luego que está, digamos, como prototipo la Catedral de Notre Dame en París. Y luego, digamos, esta que es un poco lo más alegórico y lo más simbólico, que es una de las cosas que vamos a ver durante el siglo XIX, ¿no? Que va a ser
una de las cosas más digamos, sobresalientes es que son los nacionalismos, ¿no? Se va a ir configurando por lo que es esa identidad de nación, ¿no? Por decir un ejemplo que luego veremos, pues la nación de Italia, durante el siglo XIX, sobre todo con Garibaldi, pues va a luchar, incluso el Papa se va a quedar sin los estados pontificios y van a hacer la nación italiana. Pero igual podemos decir de todo el tema de la liberación pues, de Estados Unidos, las revoluciones que ha habido ¿no? durante todos estos siglos y que va a dar lugar pues, a tantas naciones, ¿no? Esto es muy interesante porque es curioso porque parece una Venus, está hecho sobre el imaginario de una Venus, pero totalmente, digamos, vulgarizada, ¿no? Es decir, vemos por el traje amarillo un poco desaliñado, si nos fijamos los sobacos tiene pelos, ¿no? Lo cual era tremendamente vulgar para la época, ¿no? Luego tiene una especie de gorro que se usaban sobre todo, aparte de que ella en la Francia era digamos, de las clases burguesas y proletarias, pero era un gorro que hace referencia a la antigua Roma, los esclavos, se llama gorro de grifo, y son los esclavos que quedaban liberados, pues llevaban ese tipo de gorro, ¿no? Entonces es como de la esclavitud se pasa a la libertad, y la libertad, ¿quién la da? ¿Quién la garantiza? Los estados. Ya no es tanto una persona que sería el monarca o el emperador, o la grande, digamos, sino que lo que va a enarbolar es lo que significa el Estado, digamos, contexto liberal. Y luego, pues, como esta libertad, que digamos es una Venus muy vulgarizada, es la que va a guiar realmente al pueblo, que es la bandera de Francia, ¿no? Por eso digamos que va a tener mucho sentido. Estos son algunos personajes lo que aparece aquí, ¿no? Un guardia suizo, un colacero, un moribundo, los estudiantes, un burgués. Es curioso porque los niños, un héroe caído, un trabajador, que va a ser a partir de ahora quien va a tener, digamos, la importancia en la pintura, ¿no? Esto va a valer sea para el ámbito, digamos, religioso como para el ámbito civil, ¿no? Hay una nueva concepción que viene marcada también por Delacroix en lo que va a ser, digamos, esta gran vista de París, ¿no? Que es una joya, lo reconocemos sobre todo por Notre Dame, y que, bueno, pues al final, como la Iglesia pues, va a ser considerada, incluso desde este punto de vista para nosotros, una cosa más dentro de la ciudad, sin ningún tipo de lo que ha sido antes y que iremos viendo ahora. Yendo un poco de una manera rápida, la edad contemporánea, yo he puesto aquí algunas de las cosas pues, que yo creo más importantes, ¿no? Por un lado, pues, la Revolución Rusa, ¿no? Que bueno, pues va a cambiar los estados absolutistas, aunque luego volverán de nuevo con la caída de Napoleón o con Napoleón y de lo que sería el sistema republicano. Tenemos toda la guerra de secesión de Estados Unidos en 1861. Es verdad que aquí hay dos grandes revoluciones y las dos muy distintas, no tienen nada que ver una con otra, ¿no? La Revolución Francesa no tiene que ver nada con lo que va a ser la Revolución de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la Revolución de los Estados Unidos va a ser más al estilo anglosajón, que no va a tener que ver nada o muy poco con lo que es la Revolución Francesa, ¿no? Pero va a ser otra imagen y otra manera, digamos, de todo eso. Por otra parte, es el siglo del reparto de África, la Gran Depresión ya en el siglo XX y las dos guerras mundiales que va a consolidar todo lo que va a ser luego el arte que vamos a ver en el siglo XX. El siglo XIX, dicen todos los, al menos en el arte, es decir, ¿cuándo comienza el siglo XIX? Ya solo en 1900. Hoy día hay gente que dice hay siglos que comienzan antes y acaban después, ¿no? Entonces, si nosotros desde el punto de vista cultural, artístico, literario, en fin, de cualquiera de las expresiones, tuviéramos que poner, digamos, una fecha de inicio y de final a este gran siglo XIX, simplemente una cifra 1789 con la Revolución Francesa y concluirá con la Revolución Rusa de 1917. ¿No? Esto es muy interesante, ¿no?
¿Por qué? Porque todo lo que comprende aquí sí que es verdad que va a ir habiendo una serie de acontecimientos que van a dar mucha unidad a este gran cambio que experimenta la humanidad. Después de aquí del 17 ya comenzaremos otra cosa totalmente distinta, ¿no? Que claro, la base ha sido verdaderamente esto, ¿no? Ciertamente que hay fechas, como sabéis, que van a ser fechas que van a marcar un antes y un después en la historia. De luego hay una fecha, sobre todo para la Iglesia, que va a marcar un antes y un después, desde prácticamente Constantino hasta, digamos, el estatus que tenía, ciertamente es 1789 con la Revolución Francesa. Desde aquí la Iglesia ya veremos cómo incluso los pontífices con mayor o menor, digamos, acierto, pues intentaron un poco adaptarse o no a la realidad que estaban viviendo. A mí este siglo me parece muy interesante y muy fascinante. ¿Por qué? Porque creo que de él podemos aprender muchas cosas. Incluso veremos que en el tema de la fe, el Vaticano II, el gran Papa Juan XXIII, aprendió mucho de esto. Él era doctor en historia y se dio cuenta que, mirando al pasado, los cambios, como la Iglesia los había afrontado, no era la mejor manera. Y por eso el Vaticano II va a intentar, desde un punto de vista de la fe, pues solucionar y reconducir, digamos, lo que aquí quizá la Iglesia pues no estuvo muy afortunada, siendo honestos, aunque hubo cosas súper positivas, pero siendo un poco honestos, pues que no supo adaptarse. Entonces es verdad que todo esto nos va a ayudar también, incluso desde el punto de vista, yo creo, pastoral, incluso a cómo ver o cómo vivir el tiempo presente, el que estamos viviendo. Por eso es muy interesante, digamos, porque a mí me gusta ver todo de una manera muy lineal, ¿no? O sea, no simplemente como cosas congeladas, sino algo muy lineal. Y veremos que gran parte hoy que llamamos, digamos, toda esta cultura, que es verdad que ha cambiado mucho, pero gran parte pues, de lo que podamos entender la cultura actual pues viene de aquí, ¿no? Por poner algunos ejemplos para darnos cuenta de lo que es este siglo, fijaros, tenemos la teoría de los números, conocida como la teoría de Gauss, ¿no? Yo de esto sé poco porque en matemáticas se dice que soy un desastre, pero bueno, fue realmente toda una revolución, ¿no? Este señor pues, que hizo todo ese descubrimiento sobre los números enteros, racionales, todas esas cosas que los matemáticos saben, ¿no? Algo interesantísimo que hubo un antes y un después, pues fijaros, fue toda la teoría de la evolución del alma, ¿no? Que hoy día pues hay muchas cosas discutidas, pero que sin duda pues fue también toda una revolución. No digamos toda la psicología o la tercera escuela de Viena que llamamos, que es la psicoanalítica de Freud, ¿no? Ya Adler había dado su primera escuela de Viena, que era la terapia individual, luego el psicoanálisis de Freud, la tercera escuela de Viena de psiquiatría, que será un poco, que va a andar con Viktor Frankl, que es un poco la del sentido, ¿no? La logoterapia que llama él, que son las tres grandes escuelas psiquiátricas. Freud, desde luego, es el padre, sin duda, a pesar de que hay muchas cosas que están superadas, otras no, pero sin duda es el gran padre de la psiquiatría, ¿no? Moderna como tenemos, ¿no? Luego todo lo de Edison, luego por poner por la independencia de México o algo tan como la creación de la Coca-Cola, que se da precisamente también en este siglo, ¿no? Para que veáis la revolución que fue, ¿no? De los inventos, pues fijaros, tenemos la locomotora en el 804, el inventado de la fotografía, la aspirina, la vacuna, la anestesia en 1846, el teléfono en el avión, la pastilla de jabón. Como veis, fijaros, es un siglo, sobre todo la última mitad del siglo, pero hay dos cosas que van a marcar un antes y un después, que es la fotografía para el arte. Va a ser, digamos, este descubrimiento algo fundamental. ¿Por qué? Porque los pintores ya no tienen necesidad de pintar la realidad, porque para eso, ¿qué lo va a hacer? Una fotografía. Entonces el pintor lo que va a hacer es reinterpretar siempre la realidad. Eso es lo bonito del arte. Por eso, con el inicio de la fotografía, sí que el arte va a tener un antes y un después, ¿no? Que va a dar lugar, sobre todo después, a lo que es el impresionismo y el posimpresionismo.
Aquí no me voy a detener mucho porque la historia de España, que la conocéis mejor que yo, ¿no? En el 12, como sabéis, está la constitución de las Cortes de Cádiz, luego el famoso informe Quintana, para mí es una cosa luego para nosotros nos pilla más, que luego hace el plan Duque de Rivas y luego la ley Moyano, que es el primer intento de una instrucción pública de educación. Entonces es muy interesante leer, yo lo he leído cuando ya hacía años, pero bueno, este informe Quintana, porque era, digamos, una cosa muy interesante, fruto un poco de este liberalismo también educativo, pues él dice, ¿cómo puede un hombre avanzar y ser mejor? A través de la instrucción y de la enseñanza. Entonces va a ser la primera vez que se tome en serio un plan educativo, como lo tenemos ahora, ¿no? Entonces es muy interesante, fijaros, ya en 1800, es verdad que hasta el 21 no se publicó este reglamento de la instrucción pública, ¿no? Pero nace aquí, digamos, incluso, entre comillas, esa obligatoriedad de que los niños vayan al colegio, de que la gente se eduque. Va a empezar precisamente aquí, ¿no? Luego tenemos pues todo este rey que bueno, pues incluso los hijos, los hijos de San Luis y todo eso que conocéis, yo no me voy a meter aquí en grandes líos, que es este rey Fernando VII, que fue realmente de lo peor que ha tenido España. Fue un hombre que bueno, pues no estuvo, yo creo, tampoco a la altura de las circunstancias y bueno, pues fue un poco nefasto. Aquí viene pues todas las letras del reino, de las escuelas de la Trinidad, los colegios de humanidades, todo esto que fue realmente, con el plan Colomar que se llamaba, que fue realmente una cosa tremenda, ¿no? En el sentido positivo, ¿no? Luego la regencia de María Cristina, el tema de Espartero, en fin, todo eso que luego ya fue la Primera República con la restauración de la monarquía. ¿En 1973, la Primera República? Ahí está mal, sería 800. Ahí, esto aquí me he equivocado. En vez del 9 es un 8. Ahí me he equivocado. En vez de un 9 es un 8. No es mal que lo has dicho. Sí. Aquí no está, ni siquiera está bien puesto. 8, 7, 6, pero ahí se me ha ido un 9 en vez de un 8. Esto tampoco, bueno, pues son todos los reyes que tenemos, de Carlos IV, pues hasta Alfonso XIII, que va a ser un poquillo que vamos a ir viendo desde el siglo XIX. El periodo absolutista, en fin, todo eso. Vamos a pasarlo, digamos. Esto es lo que más nos interesa ahora, ¿vale? Ante estos desafíos, cambios que el mundo no había visto, que va a reflejarse mucho en lo que va a ser el arte religioso del siglo XIX y XX, es decir, la Iglesia en esta edad contemporánea que va desde finales del XVIII hasta el XXI, ¿cómo vive? Es decir, ¿cuál es su historia? ¿Cómo responde realmente a todos estos retos que el mundo actual va poniendo, ¿no? Entonces, realmente lo que van a hacer de la Revolución Francesa, que es todo lo que llamamos la Ilustración, pues vemos que es, antes que era la revelación, ahora dice, no, lo único que nos permite encontrar el bien es la razón. Esto es fundamental, es el siglo de la razón. Veremos que por una parte es positivo, pero absolutizar esto pues nos llevó a donde nos llevó, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que decía fruto de la Revolución Francesa, de la Ilustración, ¿no? ¿Cómo se veía la Iglesia? La Iglesia se veía de una manera muy negativa durante el siglo XIX, porque bueno, esta Iglesia sigue estando en la época medieval, en el pensamiento. Entonces se ve toda esa leyenda negra que incluso pues, va a comenzar, sobre todo la Iglesia, la Edad Media, van a hacer en el siglo XIX, precisamente con la Ilustración, que no fue ni mucho menos del todo verdad, la mayoría, ¿no? Pero bueno, se inventaron un poco como algo muy lúgubre, digamos, un estilo a lo que llamamos ahora la leyenda negra española, ¿no? Pues lo que hacemos con la Iglesia medieval es lo mismo, ¿no? El culto excesivo de la razón que nos va a llevar al rechazo de la fe. Aquí en el siglo XIX va a tener una gran importancia algo que hoy día pues hablamos poco, pero que también tenemos que verlo porque no carece de importancia, que es la masonería, ¿no? En el siglo XIX se va a consolidar mucho todo el tema de la masonería. Los grandes, por poner una cosa, padres de Italia, lo que reunificaron Italia, pues se sabe con mucha, digamos, verosimilitud que eran prácticamente muchos de ellos masones, ¿no?
mismo el conde Cavour, por ejemplo, ¿no? Pues era un hombre que estaba muy metido en este mundo. Entonces, ellos exaltan la razón como religión. Al final van a convertir la razón en una religión. Entonces, por eso la fe va a ser un rechazo. ¿Qué hace la Iglesia ante esto? Que es un poco lo que más, tampoco yo creo que tenía muchas más posibilidades, se cerró sobre todo sobre sí mismo. La Iglesia veremos como sobre todo con el Papa Pío IX, pues de hecho como sabéis, pues ninguno de aquí vivíamos yo creo en esa época, pero bueno, esto él nunca salió del Vaticano porque él decía que era prisionero del Vaticano. En la Iglesia, en esa nostalgia de su pasado, una de las cosas que nos ha costado... León XIII, que es el de finales del siglo XIX, ya veremos, fue un hombre providencial, porque es un hombre de una mentalidad y de una visión que ya comenzó él a decir, bueno, no tenemos que cerrarnos sobre nosotros mismos, no miremos al pasado, ¿no? Con esa nostalgia que miraban los anteriores papas, de una manera de restauracionismo, ¿no? De lo que era, digamos, el viejo régimen, y así se llamaba, el viejo régimen para la política como para la Iglesia, ¿no? Entonces, la Iglesia de alguna manera asumió que aquello iba a terminar y que íbamos a volver otra vez a ese viejo régimen que la que había vivido, ¿no? Que nunca llegó, ¿no? Y por eso el Vaticano II va a ser un poco la respuesta, un poco a enmendar esta manera de sentirnos y de hacer Iglesia, ¿no? En el siglo XX, que veremos ya el último día, veremos que bueno, pues están las dos grandes guerras mundiales, la persecución religiosa que ha habido jamás en la historia, especialmente en España, con toda la de miles y miles, que ni al Imperio Romano murió tanta gente, ¿no? Aquí en nuestra España, de mártires, ¿no? La expansión misionera de la Iglesia, la presencia del Cuarto Mundo, toda la doctrina social de la Iglesia, todo el trabajo por la unidad, el Concilio Vaticano II, y luego pues el cristianismo como la primera religión del mundo también, ¿no? Que se fue configurando sobre todo con él. Esto es un poco de una manera muy rápida, o sea, ¿a quién debemos todo lo que vamos a ver en la historia del arte? Yo sé que hoy la clase puede ser un poco pesada, pero es la única manera de poder entender lo que va a ser después la pintura que iremos viendo poquito a poco. O sea, los padres de este liberalismo filosófico, o de lo que luego llamemos el marxismo, el comunismo, todo eso, el socialismo, pues va a arrancar mucho de aquí, ¿no? Entonces estos son los grandes pensadores que en la que la Iglesia tiene que, de alguna manera, pues enfrentarse, estudiarlos muy bien también, conocerlos como actualmente tenemos que conocerlos y un poco, pues, darles un poco la respuesta también desde la fe, ¿no? Una parte, pues tenemos Schleiermacher, que fue, digamos, toda la teología liberal. Esto viene sobre todo del protestantismo, perdón, que es pues todo lo que llamamos pues la teología liberal de Prusia, y entonces toda la teología liberal que es, pues es el culto de la razón. Fue una manera de congeniar un poco la teología católica con la razón, pero siempre la fe supeditada a la razón, ¿no? Entonces esto es lo que llamamos toda la teología liberal que va a dar este autor, ¿no? Si hay alguien realmente que influenciaron muchísimo durante todo el tema protestantismo y la cultura actual es Hegel, ¿no? El gran filósofo. Hegel al final pues es lo mismo, lo que va a hacer es pues, llevar hasta los últimos extremos el valor de la razón contra la fe, ¿no? Esto es muy importante entenderlo, fijaros, ¿por qué? Porque si os dais cuenta, por eso he puesto ahí, digamos, viene todo del mundo protestante. Todo esto nunca vino del mundo católico. ¿Por qué digo esto? Porque todas las acusaciones que después hará el mismo Feuerbach, que va a asumir Marx, y el marxismo, cuando va a decir que la religión es el opio del pueblo, va a ser más una idea que hay de la fe y de la religión, no católica, sino que la que provenía del protestantismo. Por eso es muy interesante también tener esto en cuenta, porque los grandes, digamos, pensadores, lo que va a conocer de una manera muy especial Feuerbach como Marx, va a ser sobre todo la teología protestante, no tanto la católica. Por eso, a veces cuando ellos hablan de unas determinadas cosas y uno lo estudia en profundidad, te das cuenta que es más bien
categorías que venían del protestantismo y no de la Iglesia católica. Como sabéis, el protestantismo, pues evidentemente no tiene ningún tipo de... O sea, lo único que cree es en la Escritura. Esta teología liberal que va a barrer de un plumazo, pues sobre todo la tradición. Toda la teología liberal va a negar la tradición. Entonces, por eso negarán sea la jerarquía de la Iglesia, que ya venía con Lutero, como cualquier otro tipo de conocimiento, luego lo veremos, que no venga un poco revelado en la Escritura o que nos venga de la razón. No va a llegar hasta las últimas consecuencias estos principios. Por eso va a ser una teología tremendamente académica, ¿no? Junto con ellos, pues si hay alguien que influyó en el siglo XIX, a partir del siglo XIX, fue Karl Marx, como sabéis, con el manifiesto, ¿no? Entonces, él siempre se le llama un discípulo renegado de Hegel. ¿Por qué? Porque Hegel va a escribir un librito que muchos habéis leído, habéis hecho filosofía, que es la fenomenología del espíritu, ¿no? Lo que va a hacer Marx es, digamos, negar toda esa dimensión espiritual, entre comillas, desde un punto de vista liberal, de la filosofía liberal del espíritu, y va a acabar, digamos, en lo que es toda esta creación materialista y económica. Está claro que Marx pues, ha tenido, hoy día pues, hay gente que lo quiere hacer resurgir un poco, pero es cierto que en la mayoría de Europa pues, todo esto está ya como muy superado, ¿no? Como otro tipo de, el tema del liberalismo filosófico y muchas cosas pues, que estaban muy superadas, ¿no? Pero hasta el día de hoy, como bien sabéis, todavía hay gente que, pues, y aquí es donde empieza, digamos, toda la fuerza, lo que llamaríamos todo esto. La Iglesia combatirá mucho el marxismo. ¿Por qué? Porque el marxismo, en su letra, cuando lea Marx, como todo, no podemos negar que, en fin, no hay ningún tipo de posibilidad espiritual, porque todo se basa en lo puro material, ¿no? O sea, como era bien lo económico. Por desgracia, Marx lo que hace es reducir el hombre simplemente pues, a un objeto, o lo reduce casi a un objeto de producción, ¿no? Que simplemente lo que hay es lo que podemos, que luego lo veremos, tocar y podemos ver, ¿no? Entonces es verdad que esa dimensión espiritual para él pues es un engaño del ser humano, ¿no? Luego esto llevado al extremo veremos en Nietzsche, que ahora hablaremos de él, ¿no? Pero de alguna manera lo que va a hacer más. ¿Qué ha hecho el marxismo a lo largo de la historia? Pues al final pues es sí, quedarse en las clases obreras, el proletariado, pero al final lo que ha creado es mucha pobreza, lo hemos visto, y a veces el marxismo llevado hasta el extremo, pues estamos viendo incluso algunas dictaduras tremendas, donde realmente lo único que hay pues, es miseria y pobreza. Entonces la Iglesia es verdad que durante mucho tiempo, sobre todo desde el punto de vista intelectual, ya no de teoría económica, yo aquí no entro porque de eso no tengo ni idea, desde el punto de vista filosófico, pues otro frente que la Iglesia pues, tuvo que ver, ¿no? En este siglo XIX, todo este materialismo, ¿no? Esto filosófico, ¿no? Darwin, que ya hemos hablado de él, y bueno, pues tampoco vamos a hablar mucho porque este le conocemos más. Y otro que es muy importante, que van a hacer del 44 a 1900, es decir, la final del siglo XIX, principio del XX, y que va a tener realmente para nosotros una influencia tremenda, incluso en la actualidad, es Nietzsche, ¿no? Toda la filosofía nietzscheana, que es el nihilismo, ¿no? La nada, ¿no? Este hombre, pues como sabéis, al final va a comenzar para nosotros algo que es muy interesante de estudiar, que es la teología negativa, que es la muerte de Dios, ¿no? Con Nietzsche empieza esto que llamamos la muerte de Dios, ¿no? Dice, muerte, aquel que va a buscar, dice, Dios no existe porque yo lo he matado. Entonces, él va a proponer como solución, y bueno, sí, nos quedamos sin Dios, pero el hombre tiene que tener algo donde realmente agarrarse. Entonces, él va a proponer esto que se llama Übermensch, que es el superhombre, ¿no? Esto es un cómic que había de la época, que veis en una revista, que hay ahí, que hay mucho de esto, si uno ve incluso por internet, cuando nació esto del superhombre, pues digamos, hubo un montón de republicaciones, revistas, cómics,
sátira, de todo, ¿no? Entonces, llevado hasta el extremo, pues es lo que hizo posible, digamos, la locura de Hitler, ¿no? O sea, todo lo que es el Tercer Reich, todo el nazismo que veremos en el siglo XX, pues es nada más que aplicar todo lo que es esta ideología de Nietzsche de superhombre, ¿no? Tiene cosas muy interesantes, ¿no? Es verdad, yo he puesto aquí, es verdad, pues Nietzsche quizá fue quien contempló con mayor honestidad una visión de vida, digamos, del ateísmo. Y es verdad que pues, era un hombre que, aun siendo ateo, pero sin embargo, pues hay cosas muy interesantes que podemos aprender de él, ¿no? Él decía que los cristianos éramos personas muy débiles, porque decía que, claro, si él habla de un superhombre, pues claro, si tú hablas de la misericordia, del perdón, de la ternura, de que todos tenemos pues nuestras debilidades, que somos realmente pues gente vulnerable, dice, eso es gente débil, esos son esclavos, ¿no? Es el superhombre que la humanidad necesita, ¿no? Por eso es hablar un poco de todo esto. Sería muy interesante, pero bueno, aquí no tenemos tiempo para todo eso. Y en el lado contrario, que es otro autor que a mí me apasiona, como muchos de los que estáis aquí, que es el lado opuesto de Nietzsche, sería Dostoyevsky, ¿no? Que sabéis, pues él va a hacer, digamos, el idiota, Crimen y Castigo, que muchos de los hermanos Karamazov, que también es una maravilla de tema, que es un hombre realmente, él viene de una tradición totalmente distinta a la de Nietzsche o Marx, que es la tradición rusa, toda la teología oriental, la filosofía. Ese es lo que el único, para contrarrestar un poco lo que decía Nietzsche del vacío, pues al final, ¿cómo podemos llenar ese vacío, llenar en sus obras, que era el ateísmo? Bueno, pues con el Dios de Jesucristo, que es lo que nos va a dar verdadero sentido a nuestra vida. Entonces, todas las obras de Dostoyevsky, que son muy interesantes, incluso cuando las leemos hoy, pues tienen un gran, digamos, él sí que va a influenciar mucho en lo que va a ser la mentalidad, la filosofía, la teología, algunas cosas de lo que va a ser también la concepción cristiana, ¿no? O religiosa de nuestro día. Contra esto es lo que los papas, como cabeza de la Iglesia, van a tener que luchar. Todo esto va a ser, digamos, lo que la Iglesia se encuentra, va a tener que luchar. Estos son todos los papas, más o menos, que tenemos en el siglo XIX, ¿vale? Los más importantes que podemos nosotros estudiar, que digamos, pues son Gregorio XVI, Pío IX y León XIII. Van a ser los tres grandes pontífices, no es que los otros no lo fueran, pero estos tres al menos van a ser los tres grandes pontífices que la sociedad o la Iglesia va a tener, especialmente si hay alguien que va a ser fundamental, va a ser Pío IX y León XIII. Gregorio XVI fue un hombre brillante, a veces rudo, porque era un hombre que lo bueno que le debemos cuando nosotros hizo algunas encíclicas muy interesantes, el Sílabus también hizo, que es el anatema famoso, ¿no? Contra el liberalismo, la supremacía de la razón, pues iba a hacer las condenas de lo que llamamos el Sílabus, que es lo que leer, pues es interesante, pero se le agradece porque era un hombre muy claro. O sea, a veces de esa manera que tenía, era un hombre realmente que la doctrina la ponía con muchísima claridad y desde luego con ninguna duda, ¿no? Pero es verdad que estos dos papas, León XIII va a ser otra cosa, pues van a soñar un poco con la restauración de lo que la Iglesia tenía antes, porque desde este momento ya va a haber una separación total entre lo que va a ser el Estado y la Iglesia. Por otra parte, lo que va a ser la vida social de estos grandes pensadores, de todo esto que llamamos ya pues todo el ámbito universitario, científico, de estudios, y lo que va a ser la realidad de la Iglesia va a ser una ruptura realmente pues, muy grande, ¿no? Por eso la respuesta de la Iglesia, todos estos, van a ser estos dos grandes papas que tenemos aquí, que van a marcar un poco todo lo que durante el siglo XIX se va a ir haciendo. Por un lado, Pío IX, que fue muy controvertido, ¿no? Pues, como sabéis, él se enfrentó, digamos, muy duramente contra el liberalismo. Claro, tenemos que ponernos también en la piel de este hombre, ¿no? Tú llegas ahí a la silla de Pedro y resulta que viene Garibaldi con todo lo que conlleva
y te está quitando todo. No a ti, sino a la iglesia, ¿no? Ahora nosotros decimos, pues bendito sea Dios, que al final la iglesia pues no tenemos, digamos, todo lo que en aquella época, porque en nuestra concepción cuesta mucho entenderlo, ¿no? Pero no podemos juzgar, y esto es algo muy importante desde nuestra época, lo que fue el pasado, ¿no? Porque eso sería también una falta de todo, ¿no? Entonces, el mundo era así. Italia pues no existía, estaba pues el ducado por hablar de algún lado, pues de Venecia, que era un estado independiente, estaba Florencia, un estado independiente, estaba, como sabemos, el reino de las dos Sicilias, con Nápoles y Sicilia, que incluso perteneció durante mucho tiempo a la corona española, y estaba el estado pontificio, donde el Papa pues era el rey de aquellos estados pontificios, ¿no? Que es lo que sería la ciudad de Roma, que era todo lo que era pues, lo que llamaríamos la Umbría, toda la zona de Asís, Perugia, toda esa zona, ¿no? La zona ahí un poco de la Toscana, no casi nada de ella porque era todo del Gran Ducado de Toscana, de Florencia, perdón. Y entonces, claro, nos tenemos que poner el hombre que llegan y le van quitando todo. Entonces, claro, ¿qué hace él? Pues el hombre pues entra en una gran depresión y no puede hacer nada, ¿no? Ya todo era tan duro que, como sabemos, por el muro cerca de la Puerta del Popolo de Roma, pues hace Garibaldi un gran, digamos, hueco, por ahí entra y le quitan el Roma, ¿no? Queda el sueño de la unificación de Italia hasta que Roma no fuera tomada, y el sueño era que volviera a ser capital de eso que llamamos hoy la nación de España, de Italia, perdón, ¿no? Entonces, lo más importante que él hace pues, es el dogma de la Inmaculada, toda la declaración de los errores de la época y la celebración del Concilio Vaticano I, ¿no? Que, como sabéis, hay dos documentos, porque el Vaticano I, se cierra, y con las guerras y todo se quedó abierta, con todo esto de la unificación italiana, y se va a clausurar cuando empieza el Vaticano II. Las dos cosas más importantes que va a hacer el Vaticano I va a ser, por una parte, lo que llamamos el primado pontificio, es cuando el Papa se le va a declarar infalible cuando habla ex cátedra, es decir, cuando son cuestiones de fe y de moral. Cuando es una opinión personal de él, no. Pero cuando habla de fe, pues tenemos la obediencia de lo que él dice. Eso va a hacer el Vaticano I. Y luego también el valor de la razón, pero pues sin absolutizarla. Va a ser todos los documentos que va a dar el Vaticano I. Y bueno, luego pues León XIII realmente va a ser un hombre pues muy providencial, porque va a ser un poco el que va a sacar a la Iglesia del siglo XIX, la va a llevar hacia el siglo XX, y va a ser un hombre realmente pues muy providencial. Ya le dijeron muy mayor, aún así tuvo un pontificado largo, y fue un hombre de estos que llaman de transición, pero que realmente hizo todo lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia. Él supo acoger muy bien lo que era el movimiento civil que se estaba dando. Entonces él dijo, no, esto de volver a mirar hacia atrás y soñar que va a venir un nuevo régimen como los anteriores papas creían, eso es una quimera. Lo que la Iglesia tiene que hacer es entrar en diálogo, coger todo este mundo obrero del proletariado, de las grandes revoluciones industriales que estaba aquí, sobre todo luchar por la dignidad de las personas. Y es aquí donde va a ser León XIII, digamos, algo muy providencial en la Iglesia. Porque sabéis que en esta época, pues claro, estamos hablando con toda la industria que va a aparecer en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en todos los países. Claro, estamos hablando de unas jornadas de más de 12 horas. Niños que trabajaban. Realmente el trabajo era una esclavitud. Entonces, el Papa León XIII lo que va a hacer es regular un poco desde el punto de vista moral toda la dignidad del trabajo y de la persona. Eso va a hacer que la Iglesia entre de lleno en todo este mundo social que hasta este momento realmente había abandonado. Vamos a continuar. Aquí es verdad que se da un nuevo impulso a la Iglesia. Fijaros en todos estos momentos que parecen un poco negativos, y es verdad que la Iglesia se replegó mucho sobre sí. Aquello fue, pues nunca se dio lo que se pensaba.
Pero sí que la Iglesia en esta época dio muchos frutos, ¿no? Todas las congregaciones que vemos ahora de salesianos, maristas, marianistas, yo qué sé, cientos de congregaciones, nacen en esta época, en el siglo XIX, todas ellas, ¿no? Entonces va a ser también una época de mucho auge en la espiritualidad, ¿no? Entonces, por decir un caso, pues los mismos salesianos con San Juan Bosco nace en 1808, pues va a ser todo un revulsivo en la Iglesia, ¿no? Que se los maristas, por poner otro caso, ¿no? Y monjas ni te cuento, ¿no? O sea, una infinidad de congregaciones que van a dar mucha vitalidad con un estilo nuevo. Lo bueno de los religiosos es que estas congregaciones van a coger muy bien los fundadores. Por eso vemos cómo el Espíritu Santo, lo bueno que tiene es que, aunque no lo veamos, pero en medio de todo este mundo tan convulso, va a hacer surgir personas y santos que realmente van a reformar mucho y van a llevar mucho este espíritu también del Evangelio en medio de este mundo, ¿no? Luego toda la expansión evangelizadora del siglo XIX van a ser la época de los grandes misioneros también, que se van a ir a todas estas tierras que van, ¿no? Y luego pues toda la aparición del sindicalismo cristiano, que va a ser una maravilla, ¿no? Por desgracia, la Iglesia perdió el mundo del trabajo. Por eso hoy todo esto que es reciente del siglo XIX, ya con el XX, la Iglesia lo va a perder, ¿no? Pero hasta esa época, digamos, pues va a ser muy activa. Había muchos sacerdotes, muchos cristianos que estaban muy metidos en este movimiento de sindicalismo cristiano, ¿no? Entonces, eso va a ser también para nosotros una reflexión de que quizá hoy pues estamos enarbolando algunas banderas que son todas muy buenas, yo no digo que no, pero hemos perdido estas otras grandes cuestiones que hoy más que nunca están, ¿no? Y que a algunos pues les puede chirriar incluso dentro de la Iglesia, ¿no? Pero la Iglesia tiene que defender, ¿no? Y el siglo XIX, por mucho que digan, por hacer un poco paralelismo entre lo que vivimos ahora y lo que se vivía ahí, nos dan ejemplo de cómo se metió en todo ese mundo que estaba comenzando, ¿no? Hoy día igual, pues cuántas veces hablamos de la dignidad del trabajo, pero casi no se nos oye. Hay documentos muy bonitos, pero ¿quién los conoce? Nadie. En aquella época se conocía mucho, sobre todo con León XIII, los siguientes papas, el Papa Juan XXIII, ¿no? O qué sé yo, la dignidad de los trabajadores o de la vivienda digna. Ahora todo el tema que yo sé que es digamos, muy polémico, porque no es una solución fácil, ¿no? Pero ¿quién está abanderando hoy día la defensa de los migrantes? La Iglesia, empezando por el Papa, ¿no? Que nosotros no entramos ni en las mafias, ni cómo viene que hay que combatirlas. La trata, aquí se combatía la trata de blancas en esta época, ¿no? Que la Iglesia tenemos que combatir, ¿no? Pero hay personas que vienen y que no tienen culpa ninguna y que son verdaderas víctimas, muchas de ellas, ¿no? Y pagando incluso, pues claro, pues yo sé que son temas que no son cómodos para muchos, pero la Iglesia hoy está liderando, ¿no? Pues la Conferencia Episcopal habla muy claro de este mundo, de las personas que van llegando, que como ayer, como en este siglo era el trabajo y tantas otras cosas, los flujos migratorios también que van a las ciudades, pues la Iglesia hoy sigue defendiendo, aunque muchos incluso no lo entiendan, ¿no? Yendo un poco a la pintura del siglo XIX, que no me voy a detener mucho, porque ya iremos viendo tenemos una clase para cada cosa, entonces no voy a detener mucho. Pues bueno, ¿qué va a caracterizar esta pintura? El realismo, ¿no? Toda la pintura del siglo XIX pues va a ser lo que llamamos, entre comillas, el costumbrismo. Entonces, van a ser la época de los grandes paisajes, van a ser, digamos, pues gente, digamos, más con la vida cotidiana, una familia comiendo, o en el campo, o en la playa, qué sé yo. Eso que llamamos la vida cotidiana, ¿no? Por eso, pues a partir de ahora el comitente, ¿por qué va a haber menos pintura religiosa? Porque la gente va a tener otro tipo de comitentes o va a interesarle otro tipo de decir algo, ¿no? Distinto. Claro, que ya no es tanto, como hemos visto, por lo que era la vida cultural de la época, sino más bien un poco eso.
¿Qué querían ver los pintores? Esto que llamamos la belleza cruda de la vida, de la realidad. ¿Qué significa ver la belleza cruda de la realidad? Pues que si, como veremos en algún cuadro, la vida de la fábrica, pues la belleza de lo que era la dureza de los hombres trabajando en una fábrica, ¿no? Es encontrar dentro de lo duro o de lo crudo de la realidad ese atisbo de belleza. Entonces, el siglo XIX va a hablar de esto. Luego esa idea romántica, que es verdad que va a hacer el romántico, pues buscar sobre todo eso, las emociones, los sentimientos, en esa pintura que llamamos romántica, ¿no? Luego esto es muy importante, la individualidad, ¿no? Pues van a buscar mucho, no tanto la base de conjunto cuanto a los individuos, ¿no? Luego, con toda la revolución industrial, el siglo XIX va a ser espectacular, porque es cuando vamos a comenzar a conocer todos los nuevos, por ejemplo, colores que no teníamos hasta el momento y que gracias a la industria pues va a haber colores totalmente muy vibrantes, colores incluso que vamos a llegar a conseguir que antes no había, ¿no? Luego todo el tema de la química, la fabricación de pinturas artificiales, eso va a dar todo una serie de cosas que van a ser muy interesantes, ¿no? Esto lo vamos a pasar aquí, pues todos lo que fue el romanticismo, realismo, impresionismo y posimpresionismo. Ahí faltaría lo que se llamaba el Art Nouveau, que también es muy interesante, pero es verdad que el Art Nouveau, todo lo que es el modernismo, el Liberty Art, que se llamará también, pues, el gran exponente para nosotros aquí en España, duró muy poquito, años muy pocos. Bueno, pues los más destacados eran Goya, Delacroix, Monet, Van Gogh y tantos otros que conocéis. Esto va a ser realmente los temas que van a tratar y toda la evolución técnica que iremos viendo, digamos, a lo largo de todo esto, ¿no? Voy a pasar todo esto porque no nos da tiempo, porque ya son las 8 y lo vamos a ir viendo y lo voy a quitar todo esto porque lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Y sí que me gustaría terminar ya, para no cansaros mucho, con este tipo de pintura, ¿no? Para ver un poco lo que va a ser. Esto va a ser, este es un cuadro muy interesante que es de Esquivel, que está en el Museo del Prado, lo podemos ver en el Museo del Prado, que está en la sala del siglo XIX, y es un prototipo de una imagen religiosa del romanticismo de Esquivel. Como veis, lo que aparece mucho es una especie de idea que sí que es verdad que sigue teniendo mirada hacia, que ya lo veremos, hacia el clasicismo, que sería un poco lo que hizo el Renacimiento, pero con un realismo, sobre todo en las caras del Padre, en la cara de Jesús, con esa luz. Esto es como estaba antes de restaurado, y eso lo restauraron para esa exposición que os dije yo, que hizo el Museo del Prado, ¿no? Entonces, fijaros la idea, digamos, idealizada también, se llama Cristo Salvador, ¿no? Entonces hay una idealización, todavía en la pintura romántica, perdón, es ideal todos esos sentimientos, pero con un realismo realmente muy... Fijaros, Dios Padre, que prácticamente es un anciano entrañable, ¿no? O sea, ante él, es cierto que la cara de él, la ternura, ¿no? Que tiene esa idea, digamos, más emotiva y romántica, los mismos colores, ¿no? Pardos, para hacer un poco un prototipo de pintura romántica, ¿no? Este es uno de mis autores favoritos, que es Morelli, es un italiano muy interesante, y es la conversión de San Pablo. Va a hacer en un sitio de Italia, en una catedral de Italia, van a hacer un montón de cuadros, y fijaros el realismo que tiene que ver mucho con el Caravaggio. Si uno ve, por ejemplo, la conversión de San Pablo que tiene el Caravaggio, todo este gesto es de él, ¿no? Con una luz. Pero fijaros el gusto por lo oriental. Otra de las cosas más interesantes, los pintores, por poner un ejemplo, ya no viajarán tanto a Roma, que hasta este momento sería el sueño de cualquier artista, sino que van a ir al oriente, van a ir sobre todo a la zona de Marruecos, de Argelia. Entonces, fruto de todo ese orientalismo, fijaros el gran realismo que hay en estas figuras, ¿no? Y me parece una cosa exageradamente bella, ¿no? Fijaros la expresión de San Pablo, la ceguera que real es. Si uno se fija en los ojos, tuvo ocasión de verlo natural, y es impresionante. Cuando uno se pone delante de él, los ojos, es que es increíble, ¿no? Y luego, digamos,
es la lucha, que claro, detrás de esto también hay un poco, no vamos a alargarnos mucho, porque podríamos hacer un estudio alegórico de todas estas pinturas, es la lucha del hombre de esta época, pero es del hombre de hoy, como San Pablo, por ver, y ver el que la verdad de la fe. Porque en este momento tantos dudaban como él, tantos perseguían y tantos estaban cegados por la razón, ¿no? Entonces, al final, todas las cartas de San Pablo lo que nos va a venir a decir es que sí, la razón es importante, pero el que te va a dar el verdadero conocimiento es la luz de la fe. Entonces son cuadros que no nos podemos detener mucho en él, pero que haríamos toda una catequesis con toda esa pintura que nos viene. Otro que vais a conocer mucho de Millet, que es el famoso Ángelus, ¿no? Millet es un autor muy interesante, él no era creyente, pero fijaros, esta pintura hay un gran diálogo entre si la pintura religiosa la tiene que pintar gente que tiene fe o no. Y yo he leído algunos simposios y algunos, digamos, coloquios donde se trata mucho del arte sacro hoy. ¿Tiene que ser pintado solo por gente que tiene fe o no? Este fue uno de los casos que él se acuerda de sus abuelos, que eran muy religiosos. Entonces, Millet lo que va a representar es el costumbrismo, que es cuando él mismo iba a labrar con los abuelos a la tierra y siempre a las 12 pues sonaba el Ángelus, que rezaban el Ángelus y por las ánimas. Hay una carta que lo explica, ¿no? Que me lo inventé yo, por las ánimas de los difuntos. Entonces, lo que quiere hacer Millet, sobre todo a pesar de que él no era creyente, es, él recuerda cómo el hombre necesita también de algo espiritual, ¿no? Y que realmente nos lo han enseñado también nuestros antepasados, ¿no? Entonces él, en ese materialismo que se daba, sobre todo a los finales del siglo, la segunda mitad del siglo XIX, pues él recuerda siempre con mucha añoranza pues esos valores espirituales que él sobre todo va a reconocer en la oración, ¿no? Por eso es un cuadro tan interesante. Y luego para terminar ya, os voy a poner, a mí hay un arquitecto que vive unos proyectos interesantísimos que se llama Domenico Spalletti, que ha hecho en Altamura, que es una ciudad italiana, una capilla espectacular. Estos son, digamos, de arte contexto del XIX, por terminar un poco el siglo XX que veremos después, que es todo luz. Él ha hecho todas las composiciones de Spalletti, son solo, digamos, digamos, como interpretaciones de la luz y del color. Entonces le han mandado una de las capillitas, una de las iglesias, que a mí me parece espectacular. Entrar aquí es entrar en un ámbito totalmente de pura espiritualidad. Por eso no hace falta a veces, de la concepción contemporánea, no quiero aburridos porque lo veremos en el siglo XX y XXI, y ya quizá no hace falta tantas imágenes, no hace falta tantos iconos, sino que hay algo que hoy nos produce también una sensación de espiritualidad, que es el color y la luz, ¿no? Entonces, a través del color y de la luz son experiencias que ayudan mucho a la vida espiritual. Fijaros esto cómo va jugando con los colgados, están aquí, va jugando con luces naturales que están detrás, y luego yo creo que el arquitecto nuestro tiene algunas cosas, muchas de él. Y esta es otra de las capillitas que hizo, fijaros, que es espectacular, ¿no? O sea, es la espiritualidad totalmente desnuda, ¿no? Es entrar en un mundo totalmente de pura espiritualidad, que lo que va a hacer es lo que veíamos en un cuadro que hacía Caravaggio, por ejemplo, que es la experiencia del claroscuro, pero que tú no puedes hacer experiencia porque tú lo único que haces lo ves, ¿no? O sea, lo que hace este tipo de arquitectos, como veremos luego en la pintura sacra contemporánea, es entrar tú en ese cuadro. Y gracias a todo lo que ha sido la revolución industrial, como todo lo que estamos viendo ahora de nuevos materiales, de nuevas luces, de hacer la LED, por ejemplo, ahora, ¿no? Tantas cosas, es entrar en todo ese mundo de pura espiritualidad, donde lo único que hay, fijaros, es una cruz con luz y luego un cielo, que es el color azul, representando un poco lo que es, digamos, la sensación de la bóveda celeste, ¿no? Que a veces nosotros la hemos visto pintada, a lo mejor en las cúpulas, entre los santos, pero ¿a qué nos invita esta arquitectura? A que tú seas uno de esos personajes que hemos visto tantas veces representados, por ejemplo, en el Renacimiento, y que realmente
de alguna manera lo que crea esa pintura es este espacio de los que allí se encuentran, ¿no? Entonces es verdad que son cosas que al menos a mí me parecen súper interesantes. Con esto termino para no aburriros más porque es una horita. La cruz está abierta. Está abierta. Y lo que se vemos es la luz. Eso es. Es una cruz, esto es un cristal. Sí. Hay otras que no, él tiene otra que es proyectada. Pero esta sí, es como si fuera una abertura que tiene aquí una especie de lucecita que la lleva desde atrás. Es el que de atrás ¿no? Spalletti. Es un autor. Si os metéis en internet, veréis que él hace muchas composiciones, sobre todo de luz y de color. Esto es un proyecto muy bonito que la iglesia le encargó, que fue hacer una iglesia. Pero tiene un tanatorio, por ejemplo, una capilla de un tanatorio en otra ciudad, que es espectacular. Pero luego hay exposiciones que él hace para darnos cuenta luego los experimentos que él va haciendo, que es un poco así. Entonces, bueno, a mí me parece interesante. Por eso digamos que es verdad que pues no podemos demonizar todo, que a veces nos cuesta mucho. Es verdad que hay muchas cosas que no valen para nada. Y es verdad que vamos a volver, el siglo XIX va a ser un siglo simbólico, donde el simbolismo va a tener más importancia. Y el 20 y 21 va a ser el concepto, lo conceptual, que es precisamente esto, ¿no? Entonces, es verdad que, pues salvando algunas cosas, yo creo que hay cosas que merecen la pena, digamos, verlas, ¿no? A partir de esta época. Y bueno, yo creo que va a ser un curso apasionante. Sé que no es muy fácil porque nos cuesta mucho, pero yo creo que os va a gustar mucho. Voy a ser un poco así para entender el bagaje cultural, para luego podernos ya adentrar a partir del próximo clase. Lo único es ver cuadros y ver autores. Es decir, teniendo, digamos, como base todo esto cultural, que para no ir repitiéndonos todas las clases, a mí lo que sí que me gustaría es que lo que veamos de cada movimiento pues sean cuadros, interpretar cuadros, ver qué fe hay detrás, como decíamos, que nos narran esos cuadros, y viendo un poquitín este tipo de arte, ¿no? El 20 es un poco más complicado, pero bueno, y si Dios quiere, iremos la última salida, o digamos clase, perdón, si Dios quiere y todo lo podremos hacer, iremos a un museo que no es muy conocido y que es un poco duro, pero merecerá la pena, que es el Reina Sofía, que es donde está, digamos, el arte contemporáneo y alguna cosa que yo creo que merece la pena. No sé si alguno de vosotros vinisteis cuando hace años hicieron esa exposición tremenda, preciosa, que fue la de Temblor y Terror de Picasso, que estuvo ahí y que, bueno, pues estuvimos un grupito y claro, Picasso es un genio, digamos, si uno, y lo veremos, si hay alguien que digamos que realmente ha habido otro genio de la historia, que hay un antes y después de él, y lo veremos, ese es Pablo Picasso. Si hablamos de Rafael, hablamos de Miguel Ángel, si ha habido realmente un genio, y la pintura que es fantástica es la de Picasso, ¿no? Y es verdad que lo veremos, y si Dios quiere me gustaría, no sé si habrá tiempo ahora, después de Navidad, una de las grandes que iba a venir hablando del judaísmo, pero que hizo su tesis, que es Teresa, que era la conservadora del Prado, de la holandesa, pero ella hizo su tesis sobre arte contemporáneo, y digamos, su gran estudio lo hizo y lo sigue haciendo sobre Picasso. Ella comisarió varias exposiciones que hizo sobre Picasso en Alemania, y entonces, si Dios quiere, vendrá este año a hablarnos de lo que merece la pena adentrarnos a este genio que fue él, ¿no? Que, como digo, fue un antes y un después de la pintura mundial. Así que nada, que tengáis buena tarde, y el próximo miércoles o al siguiente pues comenzamos ya de lleno en este curso del siglo XIX. Gracias.